agropecuaria, bueno, de alguna manera trabaja complementándose con las otras instituciones también, y con las universidades y con los distintos grupos de trabajo, en lo que es el buen uso del agua, que hace que todo eso está relacionado con la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Bueno, dentro de estos seminarios, dentro de los proyectos de INTA, hay proyectos relacionados específicamente con el manejo de cuencas, proyectos de riego como es este, de uso de agua de secano, y el tema de usos múltiples de agua, que son temas que hacen a los recursos naturales, al territorio de las cadenas, y es donde estamos trabajando. Dentro del proyecto que integramos, un poco la idea fue, bueno, dentro de las muchas actividades en distintas regiones del país, bueno, se planteó un poco la actividad que está desarrollando Marcos con el tema de las eficiencias de uso del agua en la zona del Valle Bonaerense del Río Colorado, con todo un tema de toda la escasez del recurso, todo el tema del cambio climático que está afectando directamente a esa región, y con el tema del uso eficiente del agua en un cultivo tan importante como es la cebolla. Y en el caso de Lucas, bueno, el tema de trabajar ya en la gestión del recurso hídrico con las asociaciones de regantes y con los consorcios y con las organizaciones, que es parte de esa organización y distribución de agua que hace al manejo del riego, ¿no? O sea que digamos que dentro del INTA por ahí se trabaja con el riego a nivel planta y a nivel cultivo, trabajar en cuestiones bastante relacionadas con la fisiología, en la parte de parcelas, que es un poco lo que muestra Marcos, y también en la parte de gestión del agua extraparcelaria, que es lo que un poco nos va a mostrar Lucas. Así que bueno, los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias Simón por la introducción, y bueno, agradecerte que nos estés acompañando. Bueno, muchas gracias también por mencionar esta articulación que tenemos con la red ARCAMNet, que bueno, es un poco potenciar el trabajo que venimos haciendo, tenemos representantes dentro de la red, y bueno, dar a conocer todas las actividades que estamos desarrollando en el territorio es uno de los objetivos que tenemos. Marcos, te doy la palabra, y bueno, para que presentes. Bien. Bueno, yo te voy a avisar cuando falten 5 minutos. Bien. Dale. Estás grabando, ¿no? Sí. Sí, gracias. Ahí está, ¿se ve la presentación? No. No, se ve la página de INTA de Zoom. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Marcos Bongiovanni, yo trabajo en el INTA Hilario Escasubi, y en esta oportunidad el trabajo que les vengo a presentar es, esperen un segundo, voy a correr esta barra de acá si me deja ver bien. Se trata del desempeño del riego por superficie, del cultivo de cebolla en el Valle Bonaerense del Río Colorado, propuestas para el aumento de la eficiencia de riego. Esto forma parte de un trabajo mío de tesis, de la tesis de la maestría en riego y drenaje, que cursé en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, pero también es el trabajo de otros compañeros que acá nombro, por ejemplo, el ingeniero Rolando Ance, de todo el equipo del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Estación Experimental Hilario Escasubi, y también técnicos de Corfo y el Consorcio Hidráulico, que trabajaron en las evaluaciones de riego y fuertemente en el trabajo a campo del estudio. Y, por supuesto, como una línea de trabajo del proyecto estructural que coordina Simón Martínez, del proyecto Uso y Gestión Eficiente del Agua en Sistemas de Regadío. Esperen que no me pasa a la siguiente. Ahí está. Bueno, una breve introducción, el Valle Bonaerense del Río Colorado, sobre el Valle Bonaerense del Río Colorado. El Río Colorado atraviesa 5 provincias, desde la cordillera hasta el sur de Buenos Aires. En esta zona más extensa de riego que tiene el río, que tiene unas 500.000 hectáreas aproximadamente, se regaban 140.000. Entre varios cultivos, girasol, maíz, pastura, trigo y hortícolas. Dentro de las hortícolas, la principal
y la más dominante es la cebolla, pero por una crisis hídrica que se viene atravesando ya hace 12 años, la superficie aproximada del bajo río actual es desde la mitad, de 70.000 hectáreas, y a ver, que a veces me pasa y a veces no la presentación. A ver ahí. Y el ente que administra el agua es Corfo, que la entrega de manera continua o en turno, según cómo se organice cada consorcio. Bueno, la zona está formada por dos partidos, el partido Villarino y Patagones. Se caracteriza por tener fuertes vientos y escasa humedad, veranos con alta demanda hídrica, inviernos rigurosos. Las lluvias no superan, la lluvia promedio no supera, la precipitación anual no supera los 490 milímetros, y los suelos son muy diversos por un efecto del río, entre otras variables de la génesis de los suelos, pero predominan texturas franco-arenosas. La cebolla en el valle, es la cebolla que más superficie se hace, es la cebolla de días largos, que tiene un ciclo de agosto a febrero. Agosto era antes, cuando no había una escasez hídrica y el agua se largaba temprano, ahora arranca un poquito más tarde. Se están haciendo entre 7, 8, 9.000 hectáreas, pero se han llegado a hacer hasta 18.000 hectáreas. Casi la totalidad se riega por gravedad, por superficie, en surcos o melgas, según el sistema de siembra y manejo, todo sin desagüe al pie. La entrega a la parcela es mediante sifones o boquetes, generalmente la mayoría es por sifones. En su ciclo recibe entre 19 y 22 riegos, y un gran porcentaje, cerca del 50% del agua que llega al valle, se destinaba al cultivo de cebolla, por eso su objeto de estudio, y se produce en gran parte por productores familiares que arriendan tierra. Esto es lo que les comentaba de las melgas o surcos. En el caso de la melga se siembra en plano el cultivo, son melgas de que tienen 1,20 m, generalmente 12 hileras, y se riega luego por inundación con un número de platabandas simultáneas con dos bordos. Se riega, lo que vendría a ser es por manto. Ahí se puede ver cómo está avanzando el agua en una melga formada por varias platabandas de cebolla, y acá en el cultivo ya más avanzado. La otra variante es el surco, se siembra en camellones a 4 hileras, y el riego es justamente por surco, un cultivo iniciando y un cultivo avanzado. La crisis hídrica es lo que se estuvo viviendo los últimos 10 años, ya de los últimos 12, 13 años. Esta es la noticia que la mayoría de los años podíamos ver. Otro año con escasez de nieve, eso como es un río que depende de la acumulación de nieve en la cordillera, los derrames después se ven afectados, y con eso el caudal y la calidad del agua. Esto es la variación de la acumulación de nieve, que ya lo deben haber visto en otras presentaciones, y esto es el dique Casa de Piedra, que es el embalse que regula el río en La Pampa. Esto es en marzo de 2020, con un nivel muy, muy bajo. El objetivo del estudio fue caracterizar el riego por superficie de cebolla en el valle, calificar su desempeño actual y potencial a través de indicadores, identificar los puntos críticos sobre los cuales proponer alternativas de manejo, y hacer justamente propuestas para aumentar la eficiencia de riego. El área de estudio es el Valle Bonaerense del Río Colorado, tiene un desarrollo aproximado de 100 kilómetros de este a oeste y de norte a sur de 78, y está formado por 3 intendencias de riego: Intendencia de Pedro Luro, Burato, Vich y Villalonga. Lo que hicimos fue evaluar el riego a campo para definir la performance del riego. Esto significa averiguar qué lotes se estaban regando al otro día, y ir al campo del productor, obviamente con su permiso, y durante todo el riego tomar una serie de variables, que ahora las voy a comentar brevemente, que nos permitan calificar ese riego y desde ahí proponer mejoras. En el trabajo participó Corfo, Río Colorado, que es el ente que administra el agua, el consorcio hidráulico del Valle,
y por supuesto el INTA. Una evaluación de desempeño consistía en coordinar con los técnicos del Consorcio Hidráulico y Corfo Río Colorado, chequear la disponibilidad de al menos 3 personas para el trabajo a campo. Esto es el día anterior, son trabajos a campo que demandan al menos 3 personas, por la actividad, la cantidad de cosas que hay que hacer durante el riego de manera simultánea. Entonces, chequear que haya disponible al menos 3 personas, ubicar un lote que riegue el cultivo al día siguiente, obtener la autorización del productor o el propietario, organizar todo el instrumental y los vehículos necesarios, y al día siguiente, es decir, al día de la evaluación de riego, dirigirnos hasta el campo, contactar al regador o el encargado, explicarle el objetivo del estudio, y trasladar todos los equipos finalmente hasta la parcela que se decidía ese día si iba a hacer la evaluación de riego. Ahí en la imagen estamos llegando a un campo y trasladando a que se iba a evaluar. Las evaluaciones de riego abarcaron todas las etapas del cultivo, de septiembre a febrero, y la superficie del valle. Ha participado tanto los técnicos del INTA, el Corfo y el Consorcio Hidráulico, como comenté anteriormente. Y lo principal no fue intervenir la forma en que el productor o el encargado del riego riega habitualmente, es decir, no se sugirió nada en el momento, simplemente se fue a evaluar y ver cómo se estaba regando. Las mediciones a campo, varias, voy a mostrar algunas. El aforo en las compuertas para conocer el caudal que estaba recibiendo el productor el día del riego, el aforo en las acequias para ver el caudal que se estaba manejando en la acequia llegando a la parcela, el aforo en los sifones, se hizo un estudio de los sifones también en el INTA, para conocer con precisión el caudal que erogaban los sifones a distintas cargas hidráulicas, y con eso se desarrolló una tabla de aforo de los caudales que permitía en el campo conocer con precisión, en el momento del riego, el caudal que estaba tirando cada sifón de riego. Ensayos de infiltración con el clásico doble anillo de infiltración, el avance y el receso del agua, para principalmente conocer la uniformidad del riego. Aquí el avance y el receso en una melga. El receso es cómo desaparece el agua sobre la superficie del suelo luego del riego, y esto en surcos. Muestreo de suelo, varios, previo al riego, y luego de 48 horas luego del riego. Otras mediciones, pendiente de la unidad de riego, las dimensiones, el número de surcos en melgas regados de manera simultánea, todo esto el día del riego. Y luego en el laboratorio se traían muestras para hacer principalmente textura y salinidad, en el laboratorio de suelos y aguas del INTA Escazú. Esta es la distribución de las evaluaciones que se realizaron un total de 30, con una satisfactoria distribución en el valle. Cada uno de estos puntos es un día que se fue a evaluar una parcela. Son en total, como dije, 30 evaluaciones que se hicieron de septiembre a febrero. Luego, con esa información, se calcularon indicadores, se construyeron escenarios de optimización con un modelo de simulación desarrollado por el USDA, y se estimaron eficiencias máximas factibles de alcanzar, y con eso se elaboraron recomendaciones. Indicadores que se utilizaron clásicos: eficiencia de conducción interna, eficiencia de distribución y eficiencia de aplicación, y otros tal vez que consideran otros usos, como la eficiencia parcelaria, que considera también el requerimiento de lavado, y el índice de sagacidad, que considera además otros volúmenes utilizados racionalmente, como pueden ser para establecer un cultivo. Con respecto a los resultados, ya entrando en los resultados, la eficiencia de conducción interna resultó ser del 85%, es decir, un 15% de agua se perdía por infiltración en la conducción dentro del campo, es decir, desde la compuerta hasta la parcela, lo cual no es significativamente grave, pero sí hubo un porcentaje de casos que perdían más del 20%. Con respecto a la uniformidad de distribución, es decir, cómo era la uniformidad del riego respecto a la unidad de riego, es decir, desde la cabecera al pie, la uniformidad de distribución dio del 86%, lo cual es satisfactoria, y esto es importante para un cultivo de cebolla que después su calidad final repercute en el precio. Con respecto a la eficiencia de aplicación,
se analizó desde dos puntos de vista, desde uno más desde un punto de balance hídrico, pero desde la profundidad del sistema radicular. Se vio un aumento desde el inicio, un aumento de la eficiencia de aplicación en las primeras etapas, desde las primeras hacia el final, como se puede ver ahí en la gráfica. A esa eficiencia se la consideró como desde un análisis clásico, y otra que considera una profundidad objetivo del riego en todo el ciclo de cultivo, que se denominó razonable al método. En términos medios, promedio, la eficiencia de aplicación resultó de entre el 30 y el 46%. Esto es promedio, hubo casos de eficiencia de aplicación muy buenas dentro de los 30 casos, y hubo casos de aplicación malas. Otros indicadores, como vimos, como mencioné, también se analizó desde otros puntos de vista la eficiencia de aplicación, y no solo desde el balance hídrico, considerando el agua evapotranspirada respecto del agua aplicada, sino también se calculó una fracción de lavado, un porcentaje de agua aplicado para lavar las sales, y si se considera eso como un uso beneficioso también para el cultivo, la eficiencia de aplicación parcelaria aumentaría a un 55%, y si además consideramos un porcentaje de agua que puede tener otros usos beneficiosos, por ejemplo, establecer el cultivo, la eficiencia podría aumentar al 70%, en realidad no la eficiencia, sino este índice de sagacidad que define uno de los autores. Es decir, esto es considerando otros usos beneficiosos y racionales, además de la evapotranspiración del cultivo. Se trabajaron todos los casos con el modelo de simulación desarrollado por el USDA. Esto permite cargar toda la información de campo y proponer escenarios de optimización del riego. Sobre todo se trabajó con dos parámetros: el caudal unitario, es decir, los litros por segundo por metro de frente de riego, y el tiempo de aplicación del agua o tiempo de corte. Estas dos variables que tranquilamente el encargado del riego puede modificar cualquier día de riego, es decir, son variables de manejo que permiten modificación. Bajo estos escenarios de optimización del riego, del total de casos bajo estudio, el 30% logró mejorar el desempeño del riego, reduciendo únicamente el tiempo de aplicación, es decir, cortando antes el agua, y el 60% logró mejorar el desempeño a través del aumento del caudal unitario, reduciendo el frente de riego, es decir, el número de surcos o melgas regadas de manera simultánea, es decir, aumentar el caudal con el mismo agua que estaba recibiendo, manejando en la sequía, solamente regando un menor número de surcos o un menor número de melgas al mismo tiempo. Es decir, que en total el 90% de los casos bajo estudio mejoró el desempeño mediante prácticas de manejo a campo y bajó las condiciones del día del riego. Esta optimización que se trabajó para el día del riego fue con las condiciones que se encontró el día de la visita a campo. Y la eficiencia de riego potencial para el día del riego, es decir, con las condiciones que nos encontramos el día de la evaluación, en promedio aumentaría al 62%. Esto es uno de los casos. Esta es una simulación que se obtiene del Windsurfer, que es el modelo de simulación hidráulica de riego por gravedad desarrollado por el USDA, por Bautista. Eso es el avance del agua a lo largo de la unidad de riego, es decir, desde el cabecera al pie. Ahora lo voy a reproducir nuevamente para que se vea. En la izquierda vemos las condiciones de uno de los casos, de la evaluación 6, por ejemplo, que regó 4 melgas a la vez, con un caudal unitario de 2,9 litros por segundo por metro de frente, y durante 149 minutos. Ahí vemos que la línea esta, no sé si se ve el cursor, el mouse, esta línea vertical es el requerimiento del cultivo, que requería aproximadamente, previo al riego, 40 milímetros, y aquí abajo es el volumen de agua almacenado en milímetros a lo largo de la unidad de riego. Acá justo me tapa la barra de la presentación, pero hay una percolación
no solo hay un desfasaje entre la lámina que requería respecto a la aplicada, sino que hay una percolación en cabecera. Si el productor ese mismo día del riego, en vez de manejar el agua en 4 melgas, hubiese manejado el agua en 2 melgas, es decir, reducir a la mitad el frente de riego, con el mismo caudal, hubiese por supuesto duplicado el caudal unitario, es decir, en vez de 2,9 hubiese aplicado 5,8 litros por segundo por metro de frente, y hubiese reducido el tiempo de aplicación a 39 minutos, es decir, el riego hubiese durado 39 minutos, hasta que él saca los sifones o corta el riego. Y el resultado, como se ve acá a la derecha, en la gráfica a la derecha, es habernos acercado en esta línea, habernos acercado al requerimiento del cultivo con la misma uniformidad de riego. El resultado es aplicar 110 milímetros como lo que se midió en el campo respecto a una lámina menor de 57 milímetros. Perdón. Creo que se trabó ahí, o no pasa. Ahí está. Entonces se hubiese reducido la lámina percolada, es decir, nos acercamos más a la lámina objetivo, y de 40% de eficiencia se hubiese pasado a 75% de eficiencia. En los dos casos, manteniendo una uniformidad por encima del 85%, es decir, aumentar eficiencia, pero sin reducir la uniformidad de riego. Entonces la pregunta principal que nos hacemos a la hora de pensar en la eficiencia de aplicación es cómo se reparte el agua durante el riego, y creemos que esta es una de las variables de manejo que más determinan luego la eficiencia de aplicación. Otras variables del sistema que se trabajaron luego también fueron el caudal de manejo, es decir, el caudal que recibe el productor en la sequía, y la oportunidad del riego, es decir, el momento del riego, es decir, si estaba bien el día del riego, o se podría haber regado posterior, o había que haber regado antes. Esto es una gráfica que explica muy bien este tema de la oportunidad del riego. En esta línea continua es la evapotranspiración del cultivo. Esto no es el ciclo de cultivo, en el eje de las X se ven las evaluaciones de riego, pero coinciden con el desarrollo del cultivo, porque las primeras evaluaciones fueron cuando el cultivo estaba emergiendo, y las últimas cuando el cultivo se estaba desarrollando. Acá está la evaluación de la 1 a la 30. Y en el eje de la Y está la fracción de agua agotada en el suelo. Entonces, estas dos líneas representan el factor de agotamiento de la humedad del suelo, calculado por FAO y por otro autor, es decir, lo que indica la bibliografía, el momento que indica la bibliografía que habría que regar. Y esta cruz indica lo que nosotros medimos en el campo el día del riego. Entonces vemos que al comienzo del cultivo se riega antes de lo que estas ecuaciones, estos autores indicarían. Es decir, el suelo estaba húmedo, es decir, con exceso de humedad respecto a estas referencias al inicio del cultivo, y acá tal vez un poco seco respecto a lo que indican estas ecuaciones. Con lo cual, esto, con respecto a la oportunidad del riego, entonces tenemos un suelo con tal vez excesiva humedad en las primeras etapas del cultivo respecto a este factor de agotamiento propuesto, y un suelo, algunos casos, con el suelo excesivamente seco al momento del riego, con el cultivo ya más desarrollado. Sin embargo, cerca de la mitad de los casos tuvo un momento del riego relativamente oportuno respecto a lo calculado. En este inicio del cultivo lo que se destaca son otros usos que tiene el agua, que exceden la demanda del cultivo. Es un cultivo hortícola que se inicia de semilla. Si uno analiza únicamente la eficiencia de aplicación desde el balance hídrico, está castigando demasiado el método del riego, porque en el inicio del cultivo la demanda evapotranspirativa es muy poca. Si analizamos estos escenarios potenciales, es decir, aún más respecto a lo del día de la visita, es decir,
proponemos otros cambios que se podrían hacer más allá del día del riego. El 20% de los casos necesitó disponer de un caudal de compuerta mayor al que se encontraba recibiendo el día de la visita. Es decir, hay un porcentaje de casos que tal vez si hubiesen tenido más agua en la sequía, es decir, más caudal, hubiesen optimizado más el desempeño del riego. Esto lo que habla de la posibilidad de, en estos casos, tal vez, de la conveniencia de ingresar en un turnado de riego que le permita manejar más caudal. Y aproximadamente el 50% de los casos se ajustó, en la mitad de los casos se ajustó el momento o la oportunidad del riego, que es esto que les comentaba hoy. Es decir, se optimizaron estas dos variables que en el primero de los indicadores que mostré no se estaba trabajando porque estábamos sujetos únicamente a lo que sucedía el día de la visita. Y es decir, con estas otras dos variables también optimizadas, se podría alcanzar una eficiencia potencial de aplicación promedio del 72%. Es decir, antes hubiésemos alcanzado 62, ahora del 72%. Esto es promedio para todos los casos y promedio para todo el desarrollo del cultivo. Marcos, Entonces, te quedan 5 minutos. Bien, entonces ya para ir cerrando y para ir resumiendo un poco esto de las eficiencias de riego, la eficiencia de aplicación actual promedio para el desarrollo, para las distintas etapas del cultivo y promedio para el total de los casos fue entre el 30 y el 45%, si se trabajara sobre las prácticas de manejo que no requieren inversión, como el caudal unitario mediante el frente de riego y el tiempo de aplicación, se podría llevar a unos 60-65%, es esta eficiencia de aplicación razonable, y una eficiencia de aplicación potencial que también donde también se ajustara la oportunidad del riego, es decir, el momento del riego, y tal vez el caudal de manejo a través del turnado podría alcanzar entre el 70 y el 75%. Si esto lo traducimos a distintos escenarios, respecto para hacer un análisis acá en la zona es muy común hablar de hectáreas de concesión de agua necesarias por hectáreas reales, físicas de cebolla. Entonces, si se hace un análisis de la dotación de una campaña, por ejemplo, puede ser 0,35 litros por segundo por hectárea, que es lo que se podría estar entregando en una compuerta de secundario. Si de eso se le resta un 20% de la pérdida en la conducción, y el productor estuviese recibiendo 0,28 litros por segundo por hectárea en compuerta, eso daría un volumen de agua que en relación a la hectárea de concesión, si eso lo comparamos con la demanda del cultivo en periodo punta, que sería, por ejemplo, 7 milímetros por día, esa demanda, ese volumen de agua necesario va a estar afectado por la eficiencia de aplicación y por la eficiencia de conducción en la parcela, porque no es lo mismo manejarlo de un modo u otro, y si eso comparamos el volumen de agua que va a recibir el productor por hectárea de concesión respecto al volumen de agua necesario que va a necesitar para cubrir la demanda del cultivo de la cebolla, va a dar una relación de hectáreas de concesión necesarias por hectárea de cultivo real. Si analizamos este escenario con una eficiencia promedio para toda la etapa del cultivo y promedio para los casos bajo estudio de 45% y una eficiencia de conducción promedio del 85%, da una relación de 8 hectáreas de concesión por hectárea de cebolla. Si cambiamos a otro escenario, haciendo las mismas cuentas, pero trabajando con 65% de eficiencia de aplicación, es decir, adoptando estas mejoras que no requieren inversión, sobre todo manejando el frente de riego, reduciendo el frente de riego, y manejando la misma eficiencia de conducción, las hectáreas de concesión se reducen significativamente, las hectáreas de concesión necesarias por hectárea de cebolla, a 5. Si pensamos en un escenario más optimizado aún, con una eficiencia de aplicación del 75%, como vimos que a través del modelo se podrían alcanzar, y que algunos de los casos, de los 30 casos, lo alcanzó incluso, el 75%, y una eficiencia de conducción del 100%, por ejemplo, revistiendo una sequía, las hectáreas de concesión se reducen a 4 hectáreas necesarias por hectárea de cebolla. Esto habla del impacto que puede tener las mejoras en la eficiencia de riego.
Entonces, cerrando, si bien la eficiencia de conducción interna promedio fue del 85%, existen casos con pérdidas significativas en la conducción en el campo, lo cual sugiere ver el revestimiento, el uso de mangas como una alternativa al revestimiento, y analizar la distancia, si es posible reducir la distancia que recorre el agua dentro del campo, es decir, los lotes que se eligen dentro del mismo establecimiento respecto a la compuerta. La eficiencia de aplicación promedio fue menor al 50%, que es también lo que esperábamos, aunque la lámina de aplicación promedio es razonable para el método de riego. La lámina promedio fue de 80, la lámina bruta aplicada de 78 milímetros. Al tratarse de un cultivo hortícola, el principal problema detectado fue el agua percolada, y como sugerencia se sugiere reducir el frente de riego, y de manera consecuente reducir también el tiempo de aplicación. Los caudales sugeridos son entre 4 y 5 litros por segundo por metro de frente, en ese caso para melgas, y 0,8 a 1 litro en el caso de surco, por surco. La uniformidad de riego fue satisfactoria. Esto es un aspecto importante para un cultivo hortícola. En el caso de percolación en cabecera, lo que se sugiere es aumentar el caudal, y en los casos de percolación al pie, reducir el tiempo de aplicación. Se destaca la fracción de lavado, es decir, la lámina necesaria para que incluya una lámina para el lavado de sales, para la sostenibilidad del sistema, y también se destaca la consideración de un volumen de agua necesario o beneficioso en el inicio de cultivo, al tratarse de un cultivo de semilla que tiene otros usos racionales, como en algunos casos evitar las voladuras en suelos arenosos, o en suelos más pesados evitar el encostramiento, y en definitiva hacer nacer un cultivo de semilla. Es posible optimizar el desempeño del riego de cebolla por gravedad en el valle a través de variables de manejo a campo, como caudal unitario y tiempo de aplicación, y según los escenarios de optimización obtenidos a través del modelo, es posible alcanzar valores promedio de eficiencia del 60 al 65% promedio, mediante variables de manejo, y del 70 al 75% si además se ajustan variables de sistema, como vimos, la cuestión de la oportunidad o momento del riego, o el caudal de manejo en la sequía. Hasta ahí sería la presentación, perdón por la velocidad que... Bueno, Marcos, bueno, muchas gracias por la presentación. Esto está bueno, perdón que te interrumpa, esto es un trabajo que está publicado como tesis de posgrado, y también como publicación de INTA, así que el detalle de todo este trabajo se puede ver en el trabajo completo con seguridad. perfecto. Después, si tenés el link, podés compartirlo ahí por el chat. Dale, ya lo comparto. Así queda el acceso para la gente que está presente. Bueno, ahora es el turno de Lucas. Lucas Díaz nos va a hacer una presentación. Les repito, si tienen alguna consulta, por favor déjenlas escrita en el chat, que cuando finalicen las dos presentaciones vamos a retomar. Listo, Lucas, todo tuyo. Estás muteado, Lucas. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bien, perfecto. Menos mal. Bueno, ahí se está viendo la pantalla. Sí, ponelo en modo presentación. Sí. Bueno, ahí está. ¿Se ve bien, Mayra? Todavía no aparece en modo presentación. Está... A ver si engancha. Ahí lo tengo en modo presentación en mi compu. No se está viendo en modo presentación. Dejo de compartir y comparto de nuevo. Dale. Ahí sí. No, todavía no. Bueno, un segundito.
Ahí se va a ver seguramente. Sí, ahí sí. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a las redes que organizaron este encuentro, a la red de INTA, a la red Agua y a ArcamNet. Bueno, mi nombre es Lucas Díaz, trabajo en la estación experimental INTA Chubut. Y bueno, la idea de la presentación es abordar algunos temas que estamos trabajando desde la experimental junto con otras instituciones. Y para eso estructuré una presentación de 3 puntos. La primera, una micro caracterización de la cuenca del río Chubut, con énfasis en el valle inferior del río Chubut, que es en donde trabajo. El segundo punto es la estrategia de abordaje desde cero, porque lo tomamos como punto de partida de la gestión del agua de riego a través de un diagnóstico que realizamos. Y el tercer punto es del diagnóstico, a partir de los elementos que nos dio el diagnóstico, hacia la acción, digamos, cuáles son las experiencias de trabajo que fuimos realizando a partir de esos elementos que obtuvimos en el diagnóstico. Bueno, la cuenca del río Chubut es la zona gris clara que ven arriba, digamos, al norte de la provincia del Chubut. El 80% del agua en esta cuenca se produce en la cabecera, una cabecera extraandina. Tiene una marcada variabilidad estacional e interanual en la cabecera, principalmente porque no existen estructuras naturales de regulación, no hay glaciares ni lagos que permitan esa regulación natural. Y es una cuenca que está sometida, como la mayoría de los efectos del cambio climático. Hay estudios que hablan sobre disminuciones de los caudales o de la producción de agua del 30 a 40% hacia finales de siglo. Y también los efectos del cambio climático en esta cuenca se caracterizan por la mayor frecuencia de eventos extremos. Es decir, hay una paradoja entre la menor cantidad de agua que va a haber en el río, pero también de estos eventos extremos que son fuertes precipitaciones en un lapso de tiempo muy cortito, que genera problemas principalmente en la potabilización, principalmente en la zona inferior del río Chubut. Y aparte de este problema de cambio climático, se proyecta un crecimiento de la demanda que generaría una brecha hídrica entre oferta y demanda. Bien, haciendo cada vez más zoom en la cuenca, nos vamos encontrando con el valle inferior, que está ubicado al noreste de la provincia del Chubut. En esta zona se desarrolla, está el mayor desarrollo industrial, digamos. Se ubica el 95% de la población de la cuenca. Están las localidades de 28 de Julio, Lao, Gaiman, Trelew, Rawson. Y también aporta los recursos hídricos, aunque no esté en la cuenca, a la ciudad de Puerto Madryn, que está más al norte, y a través de un acueducto se llega hasta esa ciudad, un acueducto de aproximadamente 60 kilómetros. El valle inferior se inicia en las cercanías del dique Florentino Meguino, no sé si se alcanza a ver en la figura, está a unos 200 kilómetros de la desembocadura del río, y es la única estructura de regulación que está sobre el cauce de este río. El 80% aproximadamente de las extracciones es utilizada por el sector agropecuario. A 100 kilómetros del dique está la obra de Boca Toma, de donde nacen los 2 canales del sistema de riego, que abastecen de agua a toda esta zona verde que se ve en la imagen satelital, que es la zona de Chacras. Esta zona abastece el 50% de los productos frescos de la provincia. Bien, siguiendo con el foco, nos vamos al área irrigada. Lo que se ve a la izquierda es un mapa de cultivos del valle inferior del río Chubut, que hizo la compañía de riego en el año 2017. Las zonas verdes, claras y oscuras están vinculadas a cultivos que tienen que ver con la ganadería. Pasturas perennes, alfalfa, verdeos, y si pueden ver ahí ocupan más o menos el 90% de toda el área. Mientras que los rectángulos naranjas, la idea no era que se vieran nítidamente, sino para tener una dimensión, un orden de magnitud, está vinculado a la producción hortícola, y los rectángulos rojos a la producción de cerezas, que tiene como principal destino la exportación. Bien, adentro de este valle existe una red intrincada de canales de riego. Las líneas que ven en la figura de la derecha, las líneas violetas son canales de la red de riego que administra la compañía de riego, y las líneas rojas son los canales comuneros, que son estructuras que están gestionadas por los mismos regantes. Esos canales comuneros pasan por varias chacras, y los productores se tienen que poner de acuerdo para usar el agua y para mantener el canal.
la historia del sistema de riego del valle es particular. La construcción se inició a fines del siglo XIX por los colonos galeses, que diseñaron y construyeron el sistema de riego con las herramientas que tenían. Lo gestionaron también hasta aproximadamente mediados del siglo XIX, que pasó la administración a manos del Estado a través de la empresa Aguas y Energías, y en la década del 90 se provincializaron los recursos hídricos, pasó a manos de la provincia, y la provincia se lo asignó nuevamente a los productores. Esa gestión del sistema de riego por los productores duró 2 años, por algunos conflictos que tenían que ver con lo político y con algunos desacuerdos entre la comisión directiva y un grupo de regantes, un proceso llamado tractorazo. La provincia lo intervino en el año 1996 y fue una intervención que duró hasta el año 2018. El año 2021, ya con una compañía de riego prácticamente normalizada, vino con una crisis hídrica, con una crisis hídrica grave, que ya se venía proyectando desde hacía 10 años, 10 años de años secos, y empezaron a haber algunos roces entre los diferentes sectores que utilizan el agua, y con el IPA, que es el Instituto Provincial del Agua, que es el administrador de los recursos hídricos provinciales, y esta compañía de riego que se encontraba normalizada. Hay una imagen del lago del dique Florentino Ameguino. Si pueden notar las líneas que están en la parte superior de la roca de la formación que se ve en la imagen, y toda la parte blanca es agua que le falta al dique, lo que configuró una bajante histórica de este lago. Bien, ahora pasando a la segunda etapa, en 2019 nos conformamos ad hoc en la experimental, un grupo de trabajo, que nos preguntábamos cómo nos podíamos involucrar en el tema del agua, ya con perspectivas de este escenario de crisis hídrica y de que teníamos que empezar desde la institución a trabajar en el tema agua y específicamente en riego. Y a medida que fuimos pensando en esa idea, veíamos que se estaban dando algunos procesos, como el de la normalización de la compañía de riego, este tema del cambio climático que era recurrente, y desde ámbitos de ciencia y técnica se estaba alertando sobre estos posibles, que ya eran reales, cambios en la producción de agua, y veíamos que existía una oportunidad para la innovación en cuanto a la gestión del agua de riego en el valle, y que esa innovación tenía que pasar por reconocer a los usuarios y a las usuarias como actores claves en la gestión. Bueno, y ante esa situación nos preguntábamos qué podíamos aportar desde el INTA, y en principio empezamos a preguntar a los actores claves sobre los problemas que había en la gestión del agua de riego en el valle. Lo hicimos a través de entrevistas y encuestas, con algunos objetivos anidados, como por ejemplo definir líneas de investigación y de apoyo técnico a productores del valle, diseñar una estrategia de abordaje institucional a corto, mediano y largo plazo, y como el círculo que englobaba todo esto, y que iba de la mano con lo que decía anteriormente, generar información y herramientas que contribuyan a un modelo de gestión integral, equitativo y participativo del agua. Bien, para hacer este trabajo, estructuramos una encuesta, donde participaron más de 100 productores. La forma de la encuesta era semiestructurada, los temas los definimos a través de entrevistas e informantes claves. A partir de esa información definimos las preguntas que se iban a hacer en la encuesta. La encuesta tuvo la estructura de preguntar sobre el funcionamiento de la red de canales, sobre el funcionamiento de los canales comuneros y de las prácticas que se desarrollaban al interior de cada chacra. Bueno, se hizo un muestreo aleatorio estratificado, según la cantidad de unidades productivas que existían en cada localidad, y dentro de esa localidad cuáles eran los sistemas productivos más frecuentes, y se analizó principalmente la información con análisis de frecuencia. A partir de esto se hizo una publicación, también un poco ayudado por el contexto de pandemia. Ni bien terminamos de hacer las encuestas, fue el momento en que tuvimos que respetar las restricciones y estar en nuestras casas, así que eso colaboró en que lo podamos escribir. Y a partir de esa información, al momento de la escritura, diagramamos la publicación en cuatro secciones. La primera en capital humano, y ahora voy a empezar a mostrar algunos resultados de esa encuesta. Hicimos una pregunta sobre quién manejaba el agua de riego en cada chacra, y el 97% de las personas respondió que lo manejaban los hombres, digamos. Es un ambiente muy masculinizado. Preguntamos también sobre el aprendizaje de la técnica de riego,
y el 54% de las personas aprendió de un familiar, lo que valoriza o revaloriza las unidades productivas familiares. Es un resultado que no mostré, pero el gran porcentaje de las unidades productivas en el BIRCH son familiares. Y respecto a los indicadores para tomar decisiones respecto al riego, es una figura que no estoy mostrando, pero aparece indicadores empíricos para tomar esas decisiones. Por ejemplo, la observación del suelo y el cultivo. Bien, y respecto a la infraestructura dentro de la chacra, cuando le preguntamos cómo manejaban el agua de riego, nos mostraron que el 64% de las chacras maneja el agua a través de compuertas, que es una estructura que serviría para medir el flujo de agua que se está entregando. Sin embargo, el 96% respondió que no lo hace, que no mide la cantidad de agua. Inclusive aquellos que tienen sistemas presurizados, como el riego por goteo en las cerezas principalmente, no tienen un control y el registro del agua que están aplicando. Bien, todos estos resultados son una mínima fracción de todas las preguntas que le fuimos haciendo y de lo que aparece en la publicación. Está en la página del INTA la publicación y la pueden consultar cuando quieran. Pero bueno, acá en esta presentación va solamente un resumen. Bien, también preguntamos, ya pasando al sistema de recursos, a esa sección de la publicación, ¿qué tan frecuente era que tengan que cambiar la fecha de riego por problemas en los canales de la red? Los canales de la red, como les decía, lo administra la compañía de riego, y acá se observa una diferencia entre los usuarios de la red de riego y los usuarios de canales comuneros. En el caso de los usuarios de la red, el 72% respondió que no tenía problemas o que tenía problemas con muy baja frecuencia para acceder al agua, que no tenía que cambiar la fecha de riego prácticamente nunca. En cambio, en los canales comuneros, en los usuarios de los canales comuneros, aparece el 50% de las veces algunos problemas para acceder al recurso cuando es necesario o que tiene que cambiar la fecha. Esto nos hace pensar que hay más problemas en los canales comuneros para acceder al agua, y esta restricción se agrava por la oposición en el comunero. Es decir, el último regante tiene muchas menos posibilidades de acceder al recurso que los que están al inicio del canal comunero y que se abastecen prácticamente del canal de la red. Bien, con respecto a cómo gestionan la escasez temporal del recurso, cuando los canales vienen, por ejemplo, con poca agua, el 50% respondió que usa tajamar. El tajamar es una estructura que se pone transversal al flujo de agua en los canales de la red, en los canales principales, secundarios y terciarios, y que sirve para elevar el pelo de agua y de esa forma ingresar al agua de la chacra. Los que nos permite hacernos la pregunta si este sistema es cooperado entre los regantes, que usan los tajamares muy frecuentemente, y la compañía de riego, que es el administrador formal del sistema de riego. Ahí hay una imagen de dos regantes poniendo un tajamar en el canal principal. Esa es la estructura que se usa para levantar el pelo de agua y que el agua pueda ingresar a las chacras. Bien, la otra dimensión que analizamos fue la dimensión social. Ahí hicimos algunas preguntas sobre cómo era la gestión la gestión formal, quién tenía la autoridad formal y la autoridad real en el sistema de riego del valle, para ver si había alguna diferencia entre la percepción de los regantes. Y ahí aparece la compañía de riego como la autoridad indiscutida, que coincide la autoridad formal que tiene con la autoridad que ejerce, y el IPA, que es el administrador de los recursos hídricos, si bien es considerado como una autoridad formal, en la realidad no se verifica esa autoridad que tiene, habiendo una brecha entre las responsabilidades. Bien, y respecto de las personas que usan canal comunero, que lo consideramos gestión informal porque no hay reglas que definan cómo se tiene que usar un canal comunero, empezamos a indagar sobre qué nivel de organización había en esas estructuras. Con respecto al mantenimiento, caracterizamos tres tipos de organización. Una organización alta, cuando se ponían de acuerdo, había instancias de participación para mantener el canal. Organización media, cuando, por ejemplo, cada uno limpiaba el tramo que le correspondía, pero sin coordinación aparente. Y organización mínima, cuando había uno o dos productores que se hacían cargo de la limpieza del canal y los otros no participaban. Y aparece que en el 50% de los casos hay una organización alta, por lo menos para lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y respecto del turnado, que acá en este valle me olvidé de nombrarlo, pero el sistema, el modelo de gestión es
a demanda, pero una demanda que no está organizada, es decir, que los productores tienen agua disponible cuando la quieren usar, excepto que haya niveles bajos en los canales, y pueden abrir la compuerta e ingresar agua a la chacra cuando lo requieran. Un 25% respondió que entre sus vecinos se turnan para usar el agua porque por alguna cuestión de infraestructura o de disponibilidad de agua a veces no alcanza, y un 10% lo hace a veces, o sea, de forma intermitente, cuando existe una situación de crisis hídrica o de déficit hídrico. Lo que nos lleva a pensar que existen pequeños núcleos semi-organizados en el valle, y la pregunta es si estas se pueden considerar como las unidades de gestión mínima de agua en el valle. Y seguimos con la dimensión social, le preguntamos a los regantes si sería útil formar grupos de usuarios organizados. La barra que está en azul, en el gráfico de arriba, son las respuestas de los usuarios de canales comuneros, y los de la barra celeste son los usuarios de los canales de red, y hay una diferencia notable entre la utilidad que le ven a la organización los que usan un canal comunero y los que usan un canal de red. Cuando les preguntamos cuál sería la utilidad, los comuneros responden principalmente que serviría para ordenar el uso del agua y para mantener el canal, mientras que los usuarios de los canales de red responden principalmente que lo usarían como una cuestión gremial, digamos. Una cuestión gremial nos referimos a unirse para hacer, por ejemplo, algún reclamo a la compañía de riego por algo que no está funcionando. El otra área que indagamos es la percepción sobre el impacto socioecológico y la percepción que tienen sobre el futuro del agua, los regantes. Y ahí nos encontramos con algunas respuestas muy que por ahí no tienen mucho en consideración este sistema socioecológico. Le preguntamos cuáles serían los principales efectos del uso excesivo del agua en la chacra, y aparece, lógicamente, el primero, disminución de los rendimientos del cultivo, y la contaminación del río, o los efectos negativos que pueda tener sobre el río, en último lugar. Y el 43% no le asignó lugar en la lista a los efectos que tiene el exceso de riego en el río. Y con respecto al futuro con escasez de agua, nos encontramos con que el 76% cree que va a haber un futuro con escasez de agua, y se lo atribuye al cambio climático y a que va a aumentar la demanda para otros usos o en otros sectores de la cuenca. Como algunas reflexiones finales sobre el trabajo de encuesta, el manejo del agua de riego reproduce las desigualdades de género presentes en otras esferas de la sociedad y de la gestión del agua. Es algo normal y que lo venimos trabajando con varios grupos. La presunta cooperación del sistema de riego plantea límites difusos en cuanto a las responsabilidades de cada sector, por lo que debería abordarse con una mirada sistémica, promoviendo la generación de mecanismos para la participación de los distintos actores o actrices. Eso que hablábamos de la intervención sobre los canales de la red de riego a través de tajamares. Con respecto a los canales comuneros, son espacios relevantes para la gestión del agua de riego, los cuales deberían ser fortalecidos como una política pública. Allí se definen las principales cuestiones que tienen que ver con el acceso al agua, entonces como tal debería ser fortalecido y tenido en cuenta para el desarrollo de políticas públicas. Y se identificaron distintas posibilidades de acceso al agua, y probablemente a los organismos que la gestionan, un usuario que está cercano a un canal de la red de riego tiene más contacto con la compañía de riego, porque el tomero en general se encarga de que el agua fluya por esos canales y no por los canales comuneros. Y se observó una fuerte desvinculación entre las prácticas llevadas a cabo en la unidad productiva y la disponibilidad del agua. Bien, ahora pasamos del diagnóstico y de los elementos que nos dio a la acción. El año pasado comenzamos con un proyecto local, que es un instrumento programático del INTA, que se intituló Gestión del agua en un canal comunero del Valle Inferior del río Chubut, tecnologías de organización y construcción sociotécnica de prácticas para sistemas productivos sustentables. Y Lucas, te quedan 5 minutos. Sí. Bien, y tiene el objetivo de promover el acceso equitativo al agua de riego y la mejora en su uso a escala predial y de canales comuneros. Bien, ahí trabajamos en un canal comunero que estaba ubicado en la localidad de Gaiman. Se verifican los mismos conflictos que se verifican en la mayoría de los canales comuneros del valle. Es utilizado por 14 regantes y lo trabajamos con varias instituciones. Bueno, el INTA, la Secretaría de Cultura Familiar, la Universidad Nacional de la Patagonia, el CONICET y la provincia, todos con diferentes grados de injerencias, pero de alguna manera participando. Se hizo un diagnóstico en 3 pasos,
se les preguntó antes de iniciar el proyecto si consideraban que era relevante, se hizo una caracterización socioproductiva, y se culminó el diagnóstico con un taller de cartografía social que lo hicimos junto con la Cátedra Libre de Cartografía Social de la Universidad de la Patagonia. Allí problematizamos el canal y la gestión del agua en el canal, identificamos los puntos de interés común que tenían los regantes. Lo organizativo es solo un eje de este proyecto en el que voy a hacer mayor énfasis, y como parte del proyecto generamos espacios para conocernos. Los productores que usaban ese canal no se conocían, y discutir posibles acuerdos sobre la gestión del canal, y elegimos como tema prioritario trabajar sobre los criterios para distribuir el costo de la limpieza del canal. Lo primero que hicimos con los regantes, bueno, lo primero es un proceso que llevó bastante tiempo, prácticamente un año. Definimos qué era canal comunero y qué no era canal comunero, que es la figura que se ve a la derecha arriba, y entre ellos lo discutieron y definieron que era solamente una línea continua, que no se bifurcaba en ningún punto, y ese era el canal comunero y era lo que se tenía que limpiar en conjunto. Y después se definió que el criterio para distribuir el costo de la limpieza iba a ser en función de la superficie que cada uno tenía posibilidad de regar. Todos esos fueron acuerdos que fueron surgiendo a lo largo del proceso organizativo, y logramos firmar un acta, donde la firmaron el 100% de los regantes, con esto que le decía del criterio que se usa para distribuir el costo, y se realizó la limpieza del canal manual, en donde participaron el 90% de los regantes, que nunca había pasado en este canal, y cuando se habló de distribuir el costo para la limpieza mecánica, se hizo esa distribución y pagaron el 100% de las personas. Bien, ahora, con estos logros nos preguntamos para dónde vamos a partir de ahora. Le hicimos la pregunta a los productores y plantearon que hasta fin de año podemos trabajar en la organización de la limpieza de verano, que es una limpieza que se hace a mitad de temporada, y en trabajar en un instructivo para el uso del agua y del canal. Eso significa usar la compuerta como corresponde, registrando quién la abre y quién la cierra, trabajar en criterios para el mantenimiento, que es más o menos lo que le contaba recién, y en el uso de tajamares en el canal comunero. Y a mediano plazo, avanzar hacia el acceso equitativo al agua, reproducir esta experiencia en otros canales. Esto es como una prueba piloto de lo que podría suceder en otros canales, y es un instrumento de gestión muy interesante para reproducirlo. Formalizar la organización de regantes como consorcio. Esto permitiría, entre otras cosas, obtener financiamiento y tener algo más de voz en las decisiones que se toman a nivel regional respecto al agua. Y justamente, como último punto, la inserción de regantes en esferas superiores de gestión del agua. Otro proyecto que tenemos tiene que ver con un piloto de optimización de irrigación en el Birch. También con las mismas instituciones, se le suma TNC, que es la que consiguió el financiamiento para este proyecto, pero también tiene, aparte de lo socio-organizativo, que es como el pilar para encarar cualquier proyecto de este estilo, algunas obras en el canal comunero, como una compuerta de regulación automática al inicio del canal y un revestimiento con arcilla. Se trabaja también intraparcelariamente en la eficiencia del uso del agua en la chacra, algo parecido a lo que contaba Marco sobre las evaluaciones de riego, haciendo una nivelación posterior, manejando los caudales y tiempos de riego, y en el monitoreo de beneficios ambientales a partir de la implementación del proyecto. Bueno, y un poco, este es el grafiquito anidado que le mostraba al principio. Estamos atravesando estos tres círculos, estas tres partes de los objetivos, así que creemos que vamos bien orientados hacia esto, de generar información y herramientas que contribuyan a un modelo de gestión integral, equitativo y participativo del agua. Ahora quiero mostrar un videíto que no sé si se va a escuchar, espero que sí. Si no, voy a reproducir el audio desde el teléfono y voy a poner el video en la pantalla. Generar un reglamento interno para los canales de riego, los comuneros, que por hoy son como quien dice tierra de nadie. ¿Se escuchó bien ahí? Sí, no sé si se cortó al final, se escuchó hasta que los canales comuneros son tierra de nadie. Bien. Ya sabemos quién es quién, ya sabemos hoy en día quiénes están en cada punto de ese canal,
Entonces, yo espero, es mi deseo, creo que de todos, de que al cabo de esta temporada hayamos tenido un buen trabajo en equipo, ¿no? Justamente, seguro, podemos tener problemas. Bien, espero que se haya escuchado y perdón por la desprolijidad, pero Sí, sí. no encontramos la forma de configurar el audio en el Zoom. Bueno, y quienes hicimos este trabajo, un gran grupo de personas que participaron en algún momento de todas estas actividades. Marcos Hernández del INTA, Rubio Guerrero de la Secretaría, Estefanía Oyarzabal del CONICET INTA, Daniela Raguileo, Franco Salvadores, Ana Liberoff del CONICET, Piedra Rius de la Universidad, Carlos Díaz Farías de la Universidad de la Patagonia, Héctor Manero de la Universidad, Soledad Acuña del INTA, Nicolás Ferrari del INTA, los integrantes de la Cátedra Libre de Cartografía Social, Belén Piug del INTA y Keila Yegros de la provincia del Chubut. Así que bueno, muchas gracias, esa fue la presentación. Gracias, Lucas. Muchas gracias por la presentación y bueno, fue interesante el trabajo que han desarrollado. Tenemos un par de preguntitas. Vamos a dar paso a las preguntas. Dice, para Marcos, consultarle a Marcos si los distintos escenarios planteados fueron trabajados con la entidad que administra el recurso y se han implementado alguna práctica con los regantes. Bueno, los escenarios planteados se plantearon a nivel primeramente a nivel del modelo de simulación. Es decir que las dos variables principales, como comenté ahí en la presentación, fue el aumento del caudal y la disminución del tiempo de aplicación, que tiene que ver con la aplicación en la parcela, y después con la posibilidad de que recibiera más caudal, y a eso me referí cuando hablé del turno de riego. Con la intendencia, con el ente que administra el agua, se trabaja de manera conjunta todos estos temas, y la tendencia de estos últimos años efectivamente fue de ir ingresando en turnos de riego a los regantes dentro de sus consorcios. Eso lo que permite justamente es que en vez de recibir el caudal de manera permanente, un bajo caudal de manera permanente, ese caudal se suministre dentro de un turno más concentrado. Y eso es lo que va de la mano a poder luego manejar a caudales más altos en la parcela y poder ser más eficiente. Eso es, creo que por ahí va la pregunta. Bueno, gracias Marco. Después, Lucas, ¿han analizado cuál de las dos situaciones, a demanda o por turno, es más conveniente para la zona? ¿Sería posible pensar que todo el sistema funcione a demanda? A ver, actualmente el sistema funciona a demanda, y como les decía, no es una demanda organizada, los regantes tienen disponibilidad de agua todo el tiempo, y la utilizan cuando la necesitan. Acá realmente es el sistema apropiado porque viene de una historia con ese sistema de riego, con ese modelo de gestión, y prácticamente no hay lugar para cambiarlo. Lo que sí se puede hacer es organizar esa asignación de agua y generar elementos que le permitan a los productores organizarse, autogestionar el agua, para lograr mejores resultados. Pero que también es esto que mostraba lo del turnado informal. Esos son acuerdos que se generan entre productores que usan un mismo canal comunero. Y se van verificando esas formas de turnarse, y más cuando suceden crisis hídricas. La verdad que no se verificó escasez de agua en el sistema de riego, por eso todavía no se ha transformado hacia estos modelos de gestiones que necesitan algo más de organización en la gestión. Así que, bueno, no sé si respondí la pregunta de Boris. Sí, creo que iba por ese lado. Bueno, re interesante las dos presentaciones. Yo tenía una consulta, Lucas, ahí estaba viendo el listado de los participantes que habían estado en la elaboración del proyecto. Consultarte si el ente administrador del agua, no recuerdo el nombre precisamente,
si había tenido algún involucramiento en el trabajo que ustedes desarrollaron, o fue un actor externo que no participó. Funcionó como actor externo. Hubieron intenciones de involucrarlo, pero nunca lo pudimos hacer del todo. Pero son trabajos que les interesan para organizar el sistema de la forma que estamos proponiendo, que es desde abajo hacia arriba, pero no hubo un involucramiento efectivo de la compañía de riego en este trabajo. Está bien, muchas gracias. No, un poco porque venimos discutiendo en los otros 2 seminarios la importancia, ¿no?, del involucramiento de todos los actores en estos procesos que encaramos en el territorio, y cómo que estén participando, involucrados desde el comienzo, da otro resultado a la hora de uno querer abordar alguna acción en el territorio. Entonces, bueno, discutíamos la importancia de que todos los actores estén presentes en los procesos. Muchas veces es muy difícil, pero bueno, el objetivo de la gestión integrada es esto, ¿no?, de lograr que en la mesa se sienten todos los actores y que el involucramiento sea de manera equitativa entre todos. Un poco eso, también por ahí, Marcos, consultarte a vos cómo fue la participación del ente administrador del recurso en el trabajo que ustedes han desarrollado. Un poco respondiste en la pregunta recién cuando contestaste, pero bueno, esto sí, ¿cómo ha sido el involucramiento de la compañía? Creo que mencionaste vos, o fue Lucas, no recuerdo el nombre de los entes administradores en cada provincia. El ente administrador Corfo Corfo. Río Colorado. Sí, bueno, la participación fue, en el trabajo fue grande. Es un trabajo que demandaba, no solo para que el resultado sea algo en conjunto, sino también porque la actividad era importante, entonces demandaba la participación de todos. Y desde la discusión del proyecto a los inicios, en reuniones donde esto se planteó como un proyecto a desarrollar allá en los primeros años, hasta luego consolidarlo como una actividad a realizar. Luego en la actividad a campo también, por supuesto, participó y puso a disposición técnicos de Corfo, vehículos también, cuando había que salir al campo. Y después en la discusión de los resultados hubo, acá se presenta como algo ya terminado, concluido, pero esto tuvo muchas etapas de discusión también de los resultados y de propuestas, así que tanto Corfo como el consorcio hidráulico, que es el consorcio de regantes, tuvieron una participación activa en todo el proceso. Bueno, gracias, Marcos, gracias por lo que nos comentás. Tengo otra consulta que es para ambos. Dice, ¿es importante que se aplique una política pública para crear un ente nacional de riego, como por ejemplo la Comisión Nacional de Riego de Chile, para evitar las disputas por el agua por parte de los regantes? Consulta Paola. En realidad no lo sé. Yo creo que acá en el Valle, en la provincia del Chubut, hace falta reglamentar lo que tenga que ver con el riego. Era un poco lo que decía el productor ahí cuando lo entrevistamos. Esa entrevista fue antes de ayer. No hay reglas claras en el Valle, por lo menos en el que yo trabajo, y eso es lo que va generando conflictos. No hay reglas, tampoco hay un organismo que sea capaz de controlar el uso del agua, y eso va generando principalmente las disputas y las tensiones que hay entre sectores e intrasectorial, digamos, entre los mismos regantes. Así que no puedo responder esa pregunta porque no conozco, pero es lo que puedo dar desde un panorama más local, digamos. Sí, yo en línea de lo que dice Lucas también, la experiencia que tuvimos estos años acá en el Valle es que el conflicto entre regantes se redujo por las mejoras en la gestión del agua. Tanto en la organización de los regantes dentro de su consorcio, en la organización de los turnados, como también en aquellos casos donde los productores avanzaron en estructuras de almacenamiento del agua en sus chacras, para aprovechar el turnado
ya sea por sistemas de riego presurizado, bueno, esa mejora en la gestión del agua es lo que da cuentas luego, y esto con información directa de las intendencias de riego, que con los conflictos entre los regantes disminuyen. Gracias, Marcos. Sí, yo no sé si a nivel nacional tengamos presente que los recursos son de las provincias y bueno, los administran las provincias, los gestionan las provincias. Pero creo que una clave sería el fortalecimiento institucional a nivel provincial, que si no partimos de ahí, si las provincias no tienen un organismo fortalecido, es muy poco probable que a nivel nación puedan hacer mucho más. Y bueno, creo que el desafío nuestro es empezar a trabajar en lo local, con los consorcios, con las comisiones de regantes, con las asociaciones de regantes, con los diversos nombres que tengan esta conformación de espacios donde se discuta sobre el recurso, sobre cómo gestionarlo, sobre cómo distribuirlo. Creo que ahí es donde nosotros podemos poner nuestra gotita de agua o de arena para el trabajo en las comunidades. Yo voy más por ese lado, por ahí creo que se ve reflejado el trabajo de manera más productiva cuando arrancamos desde las bases. No tengo otra consulta por acá, creo que las leí todas. Sí, sí, ya resolviste, consultaban por un trabajo, cómo adquirimos un trabajo completo, me lo pasaste, Lucas. Así que, bueno, no sé si ustedes quieren acotar algo, alguna reflexión, si no vamos cerrando este seminario, ya estamos en horario de cierre. No sé si quieren hacer algún otro comentario ustedes, chicos. Sí, por ahí en línea de lo que decías vos, Mayra, esto de que por ahí se le demanda a los productores que participen de los organismos de gestión del agua de riego. En el caso del Valle Inferior, como les contaba, la compañía de riego estuvo intervenida, el interventor lo designaba el gobernador de la provincia, y hubieron más de 20 años en donde los productores no participaron en la gestión del recurso. Entonces la visión que tenemos desde acá es que la participación y la organización se ejercita, y es hacia donde vamos, digamos. Nosotros creemos que generando estos espacios más chiquitos de organización, se pueden formar cuadros que puedan empezar a participar de la gestión a escala más grande, digamos. Y ahí me parece que es una de las fortalezas de estos proyectos que estamos presentando. Sí, tal cual, coincido, Lucas. Trabajar desde las bases para lograr, bueno, un cimiento fuerte y después poder intervenir en otros espacios por ahí, en otros niveles. Bueno, si estamos, les agradezco por haber participado, por haber compartido las experiencias que han desarrollado en sus territorios, chicos, así que muy agradecida. Y bueno, a todos los oyentes también agradecerles por estar acá escuchando las presentaciones. Simón, muchas gracias a vos también. No, gracias a ustedes. Yo ahí dejé en el chat el enlace del trabajo completo también con la posibilidad de descargarlo directo del enlace. Y Bueno, dale. Gracias por la invitación. No, Bueno, muchas no. gracias. Gracias por la invitación.